Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que te encuentres escuchándonos. Te saluda con el gusto de siempre tu servidor y amigo, el psicólogo Arturo Herrera. Y con gusto también saludo y presento a mi colega y buen amigo, el psicólogo Víctor Hernández, que es quien te va a saludar en este momento. Vic, ¿cómo estás? Buenas noches Arturo, buenas noches audiencia. Pues aquí muy contento nuevamente de estar con todos ustedes para que hablemos de este interesante tema el día de hoy. Perfecto, Vic. Hoy vamos a hablar de un tema que a petición de Gaby García, a quien le mandamos un saludo. Saludos, Gaby. Saludos, Gaby. Gaby García nos ha pedido que platicáramos acerca del síndrome de personas complacientes. Este término se ha puesto también muy de moda en los términos del idioma del inglés, conocido como people pleasing, que vendría siendo que son personas complacientes. Estas personas complacientes obviamente no la viven bastante bien, como uno puede pensar, esta persona es genial, él es maravilloso, ella es maravillosa. Fíjate que siempre tiene un gesto generoso para con nosotros, siempre está al pendiente, siempre nos apoya y parece que nunca está triste. Yo quiero ser como esta persona. Hay algo detrás de todo esto, ¿cierto, Vic? Así es, Arturo, y vamos a descubrirlo. Vale, entonces, pues vamos a comenzar definiendo un poco qué es esto del people pleasing, qué es esto de el síndrome de las personas complacientes, ¿vale? Y pues parte de la definición en la que nos vamos a centrar es esta que nos dice que es una tendencia a priorizar las necesidades y deseos de los demás por encima de los propios, buscando aprobación y evitando el conflicto. Fíjate que aquí mismo encontramos que es una afectación que prevalece principalmente en mujeres. Y pues parte de los impactos que tiene puede ser una baja autoestima, relaciones interpersonales no tan sanas, de igual manera afectando la salud mental y pues el bienestar general de las personas. ¿Cómo ves esto? Fíjate, Vic, que esto tiene mucho que ver también con lo que alguna vez platicamos con el colega Iván Barrera, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo muy afectivo. Iván, todos mis respetos y cariño para ti. Platicábamos con él acerca de esta situación del síndrome de De inferioridad. inferioridad, es correcto. Entonces, tiene de alguna manera un tinte parecido a esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos complacernos cuando somos eh, muy dadores, ¿no? Que somos demasiado complacientes, que somos demasiado generosos con alguien. Algo tiene que haber en nuestro interior para que seamos tomados en cuenta por medio de nuestras acciones. Tiene algo que ver, pero vamos a desarrollar el tema poco a poquito, Vic, ¿te parece? Exactamente. Fíjate que este tema, cuando nos lo propuso Gaby y empezamos a investigarlo, me recordó muchísimo un esquema. En la terapia de esquemas de Jeffrey Jung hay un esquema que se conoce como esquema de subyugación, que básicamente consiste en volver a los demás el centro de tu vida y que toda tu vida empiece a girar en torno a aquello que llevas al centro. En el esquema de subyugación muchas veces lo que se lleva al centro es a la pareja, que es donde ese esquema parece potenciarse, ¿no? Y entonces cuando tú tienes algo en el centro, pues todo lo que está alrededor solo tiene sentido mientras esté eso del centro. La cosa es que en el esquema de subyugación, como en el síndrome de la persona complaciente, pues no solamente es la pareja. Quien lleva a su pareja al centro probablemente también tiene otros centros. A veces es la familia, a veces son los amigos, a veces es el trabajo. Y entonces, pues esto va generando justamente que la persona se haga constantemente a un lado a sí misma para darle lugar a los otros. Es como si sus gustos, sueños, deseos, necesidades, todo eso fuera siempre mucho más importante que lo propio, como si todos los demás importaran más que nosotros, de tal manera que nos hacemos a un lado y le damos lugar a ellos, ¡Ay, ¿no? caramba! Y,
Y si lo pensamos bien, pues hasta aquí no suena como un buen negocio, ¿no? ¿Por qué alguien querría hacer eso? Bueno, ahorita vamos a retomar un poco de las características que tenemos en este síndrome, pero en el esquema de subyugación lo podemos hacer por dos sencillos motivos. El primero que nos remitiría a otro esquema que conocemos como esquema de abandono, es decir, esta sensación constante de que vamos a ser abandonados. Entonces, con tal de no ser abandonados, con tal de no ser rechazados, pues tendemos a ceder. El peor castigo que podríamos tener en ese tipo de esquemas de personalidad, pues es justamente el ser aislado, el ser rechazado, el ser abandonado. El otro motivo que tenemos para tener este tipo de conductas, pues es que tanto tiempo lo hemos estado haciendo, que de verdad sentimos que eso es lo normal. Tanto así que el día que no lo hacemos, el día que por algún motivo cobramos valor y defendemos nuestros derechos, no tardamos mucho en sentirnos culpables. Y entonces, con tal de no sentir esta culpa, pues termino accediendo nuevamente a aquellas cosas que a lo mejor en el fondo yo no quiero hacer. Hasta aquí, ¿cómo ves, Arturo? Interesante. Fíjate que hay una desociación de sí mismo. Dejo de ser yo y ahora, si me preguntaran cuál es el autoconcepto que yo tengo, podría decir, no sé, pues depende de lo que digan mis descriptores, ¿no? Y sería bastante triste no poder responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Definitivamente a veces el psicoanálisis te menciona que tú puedes amar a la persona que responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Sin embargo, pues no estamos hablando de términos romances ni tampoco de términos psicoanalíticos, pero es bastante interesante, Vic, que tú mismo puedas responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y la desociación por cubrir las necesidades de otras personas nos llevan a perdernos inmediatamente desde nuestro centro, desde nuestra personalidad y desde nuestras fuerzas yoicas. Fíjate, Vic, que es interesante y puedo aportar diciéndote que esto principalmente se rige en la adolescencia. En la adolescencia nosotros tenemos una sintomatología de ser gustados. ¿Por qué? Porque estamos accediendo al mundo social de manera independiente, ya no de la manera escolar, porque teníamos que convivir con los compañeros, ni tampoco de la manera familiar, porque nos decían nuestros papás, tienes que ir a la casa de tu tío, ¿no? Y vamos a ir a una reunión con tu abuelita, y van a estar tus primos, o sea, aquí encontramos una situación diferente. Empezamos a elegir. Nos empezamos a acomodar en subgrupos o subculturas. En algún momento llegas con los pelos pintados, con los pantalones a la media nalga y te sientes bastante bien, ¿no? Y tus papás te van a decir, ¿y este que me lo cambiaron? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Bueno, está queriendo ser gustado por un grupo. Por alguna razón quiere encajar allí. Por alguna razón, después se deja el fleco de largo, ¿no? De ladito, se viste todo de negro, empieza a escuchar canciones ahí medio tristonas y de repente pues ya es un emo, ¿no? Cuidado, no le vayan a pegar, ¿no? Entonces, de repente puede volverse una persona que le gusta el deporte, o sea, hay bastantes subculturas que uno puede adoptar. Entonces, cuando tú aprendes esto, cuando tú llegas a tener éxito en este tipo de situaciones, dices, me funcionó, me sentí bien, me sentí aceptado, pero a consecuencia de que estuviste siendo complaciente todo el tiempo. ¿Y de ti qué pasó? Oye, ¿te gustaba la lectura? ¿A ti te gustaba pues moldear con plastilina? Ujú. ¿Te gustaba pues jugar con tus tortugas? ¿Y ahora qué pasó? Pues ya no te gustan los animales, ya no juegas con plastilina, ya no te gusta esto, ahora te gusta otra cosa porque tu amiguito, ¿no? Te compartió de algo y quisiste ser tan bien adaptado que terminaste siendo una antítesis de lo que es tu amigo, porque por complacer. En la Exactamente, adolescencia es normal, pero ¿qué pasa cuando somos adultos, Vic? claro. Fíjate que es complicado, ¿no? Y este asunto además es más común de lo que pensaríamos.
A mí me sorprende la capacidad, o más bien, me sorprende la cantidad de pacientes, sobre todo chicas, que he tenido con este tipo de patrones conductuales, con este tipo de dificultades para decir que no, eh, que me he encontrado en el consultorio, ¿no? Fíjate, aprovechando, vamos a empezar a revisar las características que tiene este síndrome de la persona complaciente. La primera característica es la dificultad para decir que no. Y aquí es donde traigo a colación esto, ¿no? La cantidad de chicas que han llegado a mi consultorio con una pareja con la que empezaron a andar solo porque les dio mucha pena decirles que no. Se acercó y, oye, ¿quieres ser mi novia? Y sí, no, no le quisieron romper el corazón, no lo quisieron hacer sentir mal y aceptaron entrar en esta relación. Y después no hayan cómo salir, ¿no? El caso más extremo, estuvieron así de casarse. Y ella seguía sin saber cómo decirle que no. Entonces, este es uno de los aspectos, una dificultad tremenda para decir que no. Otro aspecto, la necesidad excesiva de aprobación, justo lo que tú mencionabas ahorita, que quizá en la adolescencia es algo común. ¿Por qué? Porque en efecto se está reafirmando la identidad. Sin embargo, pues claro, todos necesitamos ser aprobados, necesitamos ser mirados de alguna manera, pero hay límites, ¿no? En este tipo de síndrome no lo hay, es algo desmedido, ¿no? Otra característica que hay, el miedo al conflicto y la confrontación. Son personas que tienen mucho miedo de defender sus derechos, tienen mucho miedo de exigir ser respetados y prefieren ser evasivos, optan más por el estilo evitativo que el confrontativo, ¿no? De hecho, yo tengo pacientes que les aterra que les discutan algo. Una de mis pacientes me platicaba alguna vez, ¿no? Fue a comprar unas tortas con su hermano y la señora que despachaba estaba tan enojada que a ella se le olvidó pedir rajas y mejor se llevó su torta sin chile, ¿no? Porque no tenía el valor de decirle, oiga, me faltaron mis rajas, ¿no? O sea, cosas complicadas, ¿no? Claro, quien no está en la situación quizá le parezca cómico, pero a quien lo vive, esto es bastante desalentador, ¿no? Otra característica que nos trae es la baja autoestima. Claro, el autoconcepto se daña con todo esto y la autoestima, que es el resultado de un buen trabajo en autoconcepto, se va mermando, ¿no? Tenemos también un sentimiento de culpa constante, ¿no? Y sobre todo cuando llegan a priorizarse a sí mismos, aparece la culpa. Tenemos la asunción de responsabilidades excesivas, justamente por el no saber decir que no. Aceptan más y más y más y más, aunque se estén ahogando, aunque ya no puedan más. Y finalmente, una tremenda dificultad para expresar sus emociones y opiniones. A veces prefieren anular lo que están sintiendo que expresarlo. Y de las opiniones ni hablamos. ¿Cómo ves, Arturo? En algún momento conocí a una persona que era demasiado complaciente y, pues como decimos en México, te ve la cara de mensa, ¿no? Porque le pedían dinero prestado, dinero que nunca le regresaban, pero decía, bueno, pues es que ya queda en ellos. Y de alguna manera cuando tú escuchas a esa persona dices, uy, qué alma tan caritativa tienes, ¿verdad? Pero ya pensándolo bien, era una persona que no estaba completamente eh, en los cabales de la neutralidad ni tampoco de la asertividad, porque evidentemente, como lo mencionas bien, no sabía decir que no. Entonces, al no saber decir que no, o le daba pena decir, oye, ¿te acuerdas del dinero que te presté? Pues no sé si me lo puedes pagar en tal fecha porque necesito hacer esto. Eh, Buscar la manera de poder pedirle a la otra persona que se haga presente con el compromiso que habían adquirido del préstamo de un dinero, pues no, prefería perderlo. Así como también decir, bueno, te compro esto, te compro lo otro. Hay parejas, y fíjate, Vic, esto que estás mencionando, y ahorita lo vamos a profundizar más adelante, es un poco más común en las mujeres que en los hombres. No. ¿Por qué se va a dar esto?
lo vamos a platicar adelante, porque es más común en una mujer que en un hombre, lo vamos a platicar adelante. Pero no podemos ser indiferentes ante tal hecho. Hay mujeres que dicen, pues con tal de que mi gordo esté contento, le voy a comprar sus chelas, ¿no? Oye, espérate, ¿y qué hizo el gordo para ganárselas? O sea, es que todo es un ganar-ganar, ¿no? Si solamente estás pensando en complacer a una persona, pues en ese momento te estás perdiendo tú. Vamos a ponerlo como en una balanza. Yo doy más por la otra persona, pero pues yo estoy perdiendo también por mí. Entonces, tú no puedes dar, eh, basta muy trillado este tema que parece cliché, tú no puedes dar lo que no tienes. No, sí se puede dar, ¿no? De hecho, Jorge Luis Borges también lo describió bastante bien. Se puede dar lo que no se tiene. Yo te puedo dar miedo y tú no puedes tener miedo, ¿no? O sea, yo no puedo tener miedo, pero yo te puedo dar miedo a ti, ¿no? A lo mejor yo te platico de no sé, mira, yo acabo de comer, estoy bastante satisfecho y te platico que me comí unos nachos con carne molida, con queso, con chilitos jalapeños bien ricos, ¿no? Y además tenía tomatito fresco, tenía crema, y te voy a empezar a decir un montón de cosas que te pueden a lo mejor antojar y decir, ay, me hiciste salivar. Pues yo no estoy salivando. Entonces yo te puedo dar algo que yo no tengo, ya no tengo antojo porque ya lo pude, Quedar satisfecho. ya lo pude satisfacer. Entonces, vamos, en ese aspecto hay muchas cuestiones, pero efectivamente das lo que no tienes, como decía Jacques Lacan, ¿no? Das lo que no tienes a quien no es. Entonces, aquí podemos hablar claramente de la tópica de Jacques Lacan, ¿no? Que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Por qué? Porque regularmente pensamos que amamos a alguien o que estimamos a alguien o queremos tanto a alguien que damos lo que no tenemos a quien no es. Y esto precisamente es que nosotros vemos la manera de cómo complacer a displacer de nosotros. Y esa es una realidad inconsciente. Hay personas muy maduras que dando se realizan. Por ejemplo, esto es diferente. Una persona que tiene un cierto rango de madurez puede decir, bueno, yo voy a dar algo que no me quite en lo absoluto nada para mí, pero me va a satisfacer. Y no estamos hablando de cosas materiales, puede ser incluso desde un saludo. Yo voy a dar un saludo afectivo, yo voy a dar un saludo natural y voy a dar un saludo generoso a una persona. Bien, ¿por qué? Porque esto me genera oxitocina para mí. Si tú llegas con cara de papaya al trabajo y te topas con alguien en el elevador y solamente te subes y le dices, buen día. Ni siquiera eso, nada más le dices, buenas. Pues desde ahí ya estás gastando energía, ¿no? Pero ¿qué tal si te subes a ese elevador y te encuentras con esa persona y le dices, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ah, no, pues excelente. Llegas a tu piso y que tengas excelente día. Gracias igualmente, que estés muy bien, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Te empiezas a generar nuevamente de endorfinas, de oxitocina. Y esto, pues, obviamente, es algo tuyo. Bien, pero estamos hablando de este tema porque nosotros podemos dar algo. Y efectivamente podemos dar algo que no tenemos, pero también tenemos que tener conciencia de que no podemos dar algo que a lo mejor a nosotros nos esté faltando. ¿Cierto, Vic? Exactamente. Y fíjate que esto es algo importante. En el esquema de subyugación, ¿no? Haciendo la comparación con este síndrome, la persona que se subyuga, que da todo esto, es como si te trajera en la frente un lema que dice, yo me entrego al 100. Y lo hace genuinamente, ¿no? Y se entrega al 100. Pero una parte de esta persona desearía que esto sea recíproco. Siempre hay este deseo de reciprocidad, ¿no? Es como, yo lo doy, pero en el fondo espero que regrese. El problema es que, por un lado, no se atreven a pedirlo. Solamente están esperando y es como esta idea de que, pues, de sentido común, la otra persona también me lo va a corresponder. Pero el problema es que no pasa. Y no pasa porque la mayoría de las veces que una persona se subyuga, para que alguien se pueda subyugar, tiene que haber alguien que permita la subyugación.
Aquí hay dos cosas, dos opciones. Una, o me subyugo ante otra persona que también se subyuga, lo cual podría parecer una especie de cuento de hadas, pero solo es apariencia, porque la realidad es que es un muégano horrible, donde pues ya nadie hace nada, ¿no? Porque todo el tiempo quieren estar juntos, pegaditos, y tampoco es funcional, ¿no? Pero la mayoría de las veces esta subyugación ocurre más bien con personas de tipo narcisistas. Personas que claro que les va a encantar estar en el centro, pero no te van a llevar de vuelta al suyo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la persona que se ha subyugado, pues no se siente ni con la libertad de expresarlo, de decirlo, de pedirlo, así que empieza a albergar ciertos resentimientos, ciertos rencores, pero que no puede expresar. ¿Y qué crees? Que todo aquel enojo que no sale, pues se regresa. ¿Y cómo regresa hacia nosotros? En forma de culpa. Por eso es que las personas con este tipo de patrones son altamente culpígenas, tienden a sentir culpa constantemente. Pero si hubo enojo, a lo mejor sí va a encontrar algunas salidas. Y estas salidas, es decir, si yo no puedo agredir de manera directa porque me siento culpable, porque si lo hago creo que soy el malo, pues a lo mejor lo voy a hacer de manera pasivo-agresiva. Y entonces las personas con este tipo de patrones pueden convertirse en personas sumamente pasivo-agresivas, pero no siempre son tan conscientes de ello, ¿sale? Entonces, pues estas son algunas de las características que tiene. Vamos a ver ahora algunos de los factores que pueden generar que una persona empiece a desarrollar este tipo de patrones, ¿vale? El primero tiene que ver con factores familiares, factores de crianza, crianzas autoritarias, sobreprotección o con expectativas demasiado altas. Es decir, padres demasiado rígidos o exigentes pueden llegar a generar este tipo de personas, personas altamente complacientes. Otro aspecto pueden ser las experiencias traumáticas, por ejemplo, abusos, negligencia, el mismo acoso escolar también nos puede llevar hacia allá. Tenemos también la búsqueda de validación constante, esta necesidad de aprobación externa para sentirnos valorados y finalmente el perfeccionismo como un patrón, el deseo de ser perfectos para evitar la crítica. Lo cual también nos dice que este tipo de personas pues también pueden presentar una ansiedad social tremenda. ¿Cómo ves, Arturo? Fíjate que hay bastantes factores, Vic, que se suman. Todo lo que acabas de mencionar son factores, son elementos que hay que tomar en cuenta para decir, ok, estoy siendo demasiado complaciente. Entonces, gentil público que nos esté escuchando, si te has identificado con algunas de estas situaciones, es necesario que retomes, que reivindiques, que te pongas tú como el centro de tu atención, no como el centro del universo, porque pues eso no va a pasar, ¿verdad? O sea, esto solamente los narcisistas, pero tú eres completamente lo adverso, lo contrario al narcisismo. O sea, el narcisista piensa en él y hasta el último en él, pero en el caso de una persona que es sumamente complaciente, se olvida por completo de sí mismo. Y como bien lo mencionabas, Vic, el sistema de recompensas está abierto. ¿Por qué nos duele cuando, por ejemplo, vamos a hablar rapidito de esto? Tú le regalas un suéter a una persona y ves que esa persona nunca se lo pone, pues ¿qué vas a pensar? No le gustó y puede que te sientas mal por ello, ¿no? Una persona que no depende de estas situaciones va a decir, pues yo hice un regalo y pues ya no me pertenece porque yo se lo di. Si se lo pone, lo vende, lo regala, lo destruye, se lo pone al perro, allá él. No me tiene por qué afectar a mí porque yo es un regalo que yo di y ya no me pertenece más. Así es como sanamente se tiene que tomar. Ya no me importa lo que haga con ese objeto. Simplemente yo me complací dando algo. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen un sistema de recompensa abierto? Están pensando constantemente, no le gustó, tal vez no era de su talla, a lo mejor es que hice mal, pero me estoy sintiendo mal porque obviamente pues yo quería que la persona lo gozara, quería vérselo puesto. Vamos a algo más sencillo. Cuando las personas mandan un texto enorme declarando amor y cosas así y de repente te contestan con un qué lindo, gracias. Hay muchas personas, Vic, que se llegan a sentir terribles y empiezan a escuchar a Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí, entonces empiezan ahí a crearse un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensas está abierto.
¿sí? Tú escribiste el mejor de tus textos, los mejores versos y lo que tú quieras. Pudiste haberle escrito la antología completa de Jaime Sabines y te dijeron, qué lindo, gracias. Y eso te afecta, porque estás esperando que la otra persona haga algo por ti. Entonces, ahí estamos hablando precisamente de este síndrome que es de una persona complaciente con una puertecilla abierta para recibir lo mismo. Y creo que no es válido esto, Vic. Siempre hay que tener un punto medio. ¿De acuerdo? Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate, eh, te voy a platicar un caso, ¿no? Que tuve de una de mis pacientes que es la persona con el esquema de subyugación más arraigado que me he encontrado. Este fue un caso curioso, porque no es un caso común que llegue a terapia y menos hace 10 años, ¿no? Que fue cuando yo tuve este caso. ¿Por qué? Porque hace 10 años teníamos todavía menos cultura de la terapia en México, ¿no? O sea, sí, claro que la gente lleva terapia, pero no tanto. Hoy la verdad es que esto ha aumentado muchísimo, ¿no? Y entonces, esta paciente que te platico era un caso extraño que llegara porque ella se dedicaba a hacer limpieza en casas. Era una persona que te estoy hablando que estaba arriba de los 50 años. Entonces, pues ya hay varios factores que dicen no es tan probable que llegue a terapia. Pero ella llegó a mi consultorio porque había sido diagnosticada con fibromialgia. La fibromialgia, por lo menos en ese momento, todavía estaba en esta disertación sobre si existe o no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque hay médicos que dicen, claro que existe, tiene sintomatología, se presenta de esta manera. Y otros decían, no existe, son ideas, es más como una cuestión hipocondríaca de las personas. Sin embargo, entre una cosa y otra, los síntomas de la fibromialgia se parecían mucho a los síntomas de la ansiedad. Y curiosamente, trabajando cuestiones de ansiedad, los síntomas de la fibromialgia disminuyen. Entonces ella llega a mi consultorio, hacemos un diagnóstico, en efecto, tenía cuestiones de ansiedad, y empezamos a trabajar. Y sí, la fibromialgia empieza a disminuir en cuanto a sintomatología, los dolores ya no eran tan persistentes, empieza a disminuir. Pero descubrimos que traía por ahí este esquema de subyugación y bastante severo, ¿no? Y muchas de las cosas que vemos aquí estaban presentes, ¿no? Sí, sí hubo un tema de crianza muy autoritaria por parte de sus padres, de hecho bastante negligencia además, hay que decirlo, ¿por qué? Pues porque su infancia fue en un pueblo muy pequeña, tuvo que estar trabajando, después hubo situaciones de abuso, claro que las hubo, por familiares, después por un esposo bastante violento, ¿no? Que incluso en alguna ocasión llegó a amenazarla con un arma. Cosas duras, ¿no? Cosas duras, pero que ella permitía, que de alguna manera ella incluso había normalizado. ¿Por qué? Porque para ella toda esta violencia era algo normal y ella lo aceptaba, no peleaba con eso, lo veía como algo natural, como algo normal. Entonces, pues empezamos a trabajar algunas cuestiones, que ella aprendiera a poner algunos límites porque era algo sumamente necesario, importante, pero nos encontramos con una situación muy particular. Ella se dedicaba a limpiar casas, pero su sueño era poner un changarrito de comida. El problema es que apenas ella empezaba a ahorrar algo de dinero, llegaban del pueblo y le decían, ¿qué crees? Va a ser la fiesta del santo patrón. ¿Qué crees? Vienen los 15 años de fulanita. ¿Qué crees? Que se murió Perenganita. ¿Qué crees? Que nos tocó el santo niño de Atocha. ¿Qué crees? Y bueno, apenas tenía ya lo ahorrado, a darlo, a darlo. Y entonces era como esta metáfora del caracol que va subiendo el pozo y baja, y va subiendo y baja, ¿no? Y nunca acaba de salir. Entonces con ella tuvimos que aprender a poner límites. La verdad es que pedirle que no apoyara a su pueblo iba a ser algo imposible, porque era su gente. No podíamos irnos a ese extremo. Entonces lo que hicimos fue más bien, vamos a poner una estructura, un límite. Y el límite fue el siguiente, ¿sabes qué? Si les vas a apoyar, pero tú también tienes tus sueños, tú también tienes que ahorrar para tus proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una tablita de finanzas y en esta tablita de finanzas, primero vamos a apartar tus gastos naturales, lo que tú necesitas, sí o sí, para subsistir.
De esto que sobra, pues vamos a apartar algo para tu ahorro de inversión, para tu proyecto, para lo que tú quieres hacer. Recomendamos un ahorro fijo para cualquier emergencia y finalmente algo que vamos a apoyarnos un poco de la cultura que nos ha dejado la religión y vamos a poner algo que se va a llamar tu diezmo, el 10% nada más. Y si vienen del pueblo, de aquí vas a tomar para darles. Y si este mes no vienen, se los guardas y el siguiente les puedes dar un poquito más, pero solo el 10%. Porque si tú les das tu 100, como tenemos en el lema de la frente, te quedas sin nada. ¿Y qué hay para ti? En otros episodios de este podcast lo hemos mencionado. Esta invitación a empezar a convertirnos nosotros en el centro de nuestra vida, no en una forma egoísta, recordando, tengo que pensar primero en mí para luego poder brindarles a los demás una mejor versión de mí, pero tengo que ser primero yo. No estoy diciendo que soy solo yo. Eso sí sería ser egoísta. Eso ya nos lleva al narcisismo. Pero sí primero yo. ¿Por qué? Porque a partir de que yo me cuido, puedo brindarles mejores cosas a los demás. Ella lo hizo. Y en cuanto siguió este consejo, lo primero que hizo fue ir y abrirse una cuenta de banco. Cosa importantísima porque ella no tenía ni siquiera una cuenta de banco. ¿Por qué? Porque la idea de solo ahorrar no existía en su mente. Era algo imposible, porque siempre iban a venir del pueblo, ¿no? Entonces, sí, sí nos podemos salir de aquí y ya vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero quise contarles este caso porque este es un caso que ejemplifica muy bien este síndrome de la persona complaciente. ¿Cómo ves, Arturo? Dicen en el barrio, está chido el encaje, pero no tan ancho, ¿no? Ahí Claro, le vas claro. a poner un efecto de sonido como el gas. Podemos entenderlo en los mejores términos populares, Vic, porque esta es la manera en cómo nosotros asociamos las cosas, ¿no? Con este tipo de situaciones. Entonces, sí, efectivamente, aquí había un caso de disminución de sí mismo. Había una subyugación, como bien lo comentas, y había una disociación de personalidad que no le permitía hacerse de su propio negocio por siempre estar pensando en las demás personas. Y esto, Vic, trae consecuencias terribles, ya las vamos a platicar, pero definitivamente, como bien lo mencionabas, primero tenemos que estar bien nosotros, pero no en el sentido de que bien y primero yo y después yo, o sea, sí, se trata de ti, pero se trata de cómo tú te vas a adaptar en este mundo, cómo son tus habilidades adaptativas en tu medio para que después puedas crear relaciones sociales sanas. Pero si tú estás pensando que crear una relación sana, a todo es decir que sí, a todas las personas decir que sí y ser complaciente, créeme que va a llegar el momento en el que tú te vas a reventar y vas a decir, pero ¿por qué nadie está conmigo? ¿Por qué cuando yo necesito nadie está? Incluso las situaciones fuertes que pueden llegar a pasar en tu vida las vas a minimizar y eso es un riesgo, porque no vas a poder detectar en algún momento, están abusando de mí. Y piensas que ese es un estilo de vida. Y ojo con eso, es bien delicado y muy importante que lo consideres. Así que ten un punto neutro, no te vayas al narcisismo y decir solamente que venga, ¿no? Pues hágase mi reino, ¿no? No, ni tampoco decir estoy para todos los demás, porque ni la Madre Teresa de Calcuta lo hizo, ¿no? O sea, también la señora tenía un punto neutral en donde decía, ok, sabemos hasta dónde dar, pero también depende de nosotros. Entonces, todo tiene una consecuencia, Vic. Exactamente. Fíjate que con mis pacientes yo les explico que al trabajar esto, lo que hacemos es como un efecto péndulo. Hoy estamos acá, viviendo más para los demás, cuidando sus deseos, gustos, necesidades, todo lo que ellos quieren. Y nos vamos hasta el otro extremo. Y ahora nos vamos a centrar en nuestros gustos, deseos, necesidades, todo esto. ¿Por qué nos fuimos hasta allá? Porque finalmente los esquemas de personalidad no van a cambiar por completo y nos van a jalar de regreso. Pero cuando nos jalen de regreso, justo a la mitad los vamos a parar. Porque ahí está el punto de equilibrio. Ahí es donde nosotros podemos entender, ¿sabes qué? Tus gustos, sueños, deseos, necesidades, todo eso es importantísimo, pero no puede pasar sobre los míos. Entonces podemos llegar a puntos de equilibrio, podemos negociar,
porque eso es lo más saludable, ¿sale? Entonces, vamos a ver las consecuencias que nos puede traer el permitirnos caer en esta complacencia tan extrema. Primero, resentimiento y amargura, frustración por la constante priorización de los demás. Es muy frustrante y sí nos puede llevar a amargarnos, a resentirnos, incluso te vas a encontrar con personas que una temporada de su vida fueron sumamente complacientes. La persona complaciente es esta que siempre ves como buena onda, el bonachón, el que nunca dice que no, el que siempre tiene una sonrisa. Y de repente se vuelven ermitaños, porque tanta dificultad tengo de decirte que no, que mejor te evito, mejor ya no quiero tener trato con la gente. Y se empiezan a aislar, pero resentidos y amargados. Otra consecuencia puede ser altos niveles de estrés y ansiedad. La presión por cumplir las expectativas y evitar el conflicto, pues van a generar todo esto. Y es que aquí hay algo bien importante. Esta idea de que nosotros podemos satisfacer las expectativas de los demás. Primero hay que entender que las expectativas son de quien las genera. Yo podría tener Así expectativas de ti, Arturo, y decir, no, pues es que yo estaba esperando que trajeras un sombrero de charro y no lo traes, ¿no? Entonces me enojo contigo porque no lo traes. No, pues esa es mi expectativa, no, no es tu obligación cumplirla, ¿no? A lo mejor ni te gustan esos sombreros, pues ni modo, ¿no? Entonces, pero aquí pareciera ser que sí, y queremos complacer a todo el mundo. El problema viene cuando hay conflictos de intereses. ¿Y qué pasa si yo vivo tratando de complacer a mi madre? Pero de repente tengo pareja y también la quiero complacer a ella. Y de repente ellas dos se llevan mal. ¿Qué hago? ¿A quién complazco? así Y es. parecerá chiste, pero la gente entra en crisis en este tipo de cosas. Las personas que sufren de esto entran en crisis, prefieren evitar. Otra consecuencia pueden ser dificultades en las relaciones, justamente por la incapacidad de establecer límites. Se permite que se sobrepasen constantemente los límites. Y pasa algo bien curioso, Arturo. Hay personas que podrían rebasar tus límites, pero no porque no te quieran, sino porque a lo mejor no saben que para ti son límites. El problema es que como no se establecen, como no se dicen, como siempre se está esperando que la otra persona lo adivine, que la otra persona lo entienda por sentido común, pues no se habla, pero hay que hablarlos, ¿no? Entonces, claro que genera problemas en las relaciones interpersonales, pero sobre todo, ¿por qué? Porque no se establecen estos límites. Cuando tú pones un límite y la persona lo respeta, esa persona, tú puedes tener la claridad que es una persona que te está valorando, que te está apreciando. Solo hay un tipo de persona que se va a ofender cuando tú pones límites. Y esa es la persona que saca provecho de que no los hayas puesto antes. Esa persona sí se va a ofender, se va a enojar. Pero si tú le pones un límite a una persona que te aprecia, que te valora, que te quiere, a lo mejor puede que se saque de onda en un momento si no estaba acostumbrado a tus límites. Pero después de analizarlo un poco, los va a respetar, no te va a juzgar. Va a entender que para ti son importantes y simplemente los va a respetar. Me platicaba una de mis pacientes, ¿no? Estaba ella conversando con una amiga y su amiga le empezó a hacer juicios sobre su físico. No, es que deberías de operarte aquí, deberías de operarte acá, te vendría bien esto. Y ella se sintió mal, pero lo estuvo pensando, reflexionó y decidió ponerle un límite. Y le dijo, oye, última vez que me dices estas cosas, me hace sentir mal, no me gusta. Y su amiga se ofendió y le dijo, eres una pasivo-agresiva, me estás limitando. ¿Cómo te atreves? Y si yo tengo la necesidad de decírtelo, ya me dijiste que era la última vez, ¿no? Sácala de tu vida. Esta persona no te está valorando, no vale la pena que esté ahí. Y tenemos otras dos consecuencias. Depresión y baja autoestima, que bueno, ya lo explicábamos antes. Y finalmente, problemas de salud física. ¿Por qué? Por el estrés crónico. El estrés crónico afecta la salud. El estrés crónico puede despertar cosas como depresión, como ansiedad, gastritis, colitis, insomnio. Bueno, ya lo iremos revisando, pero son problemas que pueden venir ocasionados por el estrés de tener que complacer a todo el mundo. Así es, Vic. Tenemos que,
que ser asertivos también con nosotros porque no podemos todo el tiempo estar complaciendo a las personas. Y había un dicho muy famoso que mencionaba, lo que se hace en buena onda, al rato tiene que ser obligación. Para la gente que acostumbra a abusar de la nobleza de las personas, cuando esta persona establece un límite, ¿qué es lo que pasa? Se volvió egoísta, quién sabe a quién escuchó, quién sabe quién la está mal aconsejando. Ay, mira, esta persona se hizo bien coda. Le empezó a ir mejor y mira, ahora resulta que ya nunca tiene dinero. Ahora resulta que nunca puede aportar, que nunca puede ayudar. No, espérate. Lo que pasa es que esa persona también ya se cansó de dar y a lo mejor en este tipo de situaciones, como bien lo mencionabas, las personas son evitativas. Esa es una característica principal. De las más reconocidas dentro de este tipo de personalidad, es de las más reconocidas, la característica eh, de la forma de evitar, ¿no? Que son evitativos. Entonces, cuando esta persona evita, dice, bueno, pues voy a evitar confrontar, pero tal vez puedo poner un límite, ¿no? Ya no te voy a decir, oye, es la quinta vez que te presto dinero y no me pagas, vienes una sexta vez pidiéndome dinero, pues también no seas descarado, ¿no? Claro. Entonces, lejos de confrontar eso, dicen, ok, no te voy a decir nada, pero ya voy a poner un límite y decir, esta vez sí no puedo. Fíjate, discúlpame, ahora sí no puedo. Bueno, tú me pides 100, te puedo prestar 20, te puedo prestar 50, pero ya no vas a complacer al 100%. ¿Y qué es lo que ocurre con las otras personas? Cuando ven ese cambio en ti, empiezan a gestionarte, empiezan a preguntarte que por qué has cambiado, por qué ya no eres el mismo, qué te hicieron, te empiezan a juzgar. Si tú tienes una baja autoestima, es muy probable que también se te vaya al suelo y decir, me siento mal por no poder ayudarles. Bueno, que te sientes mal por haber puesto un límite para ti, entonces ahí tienes que empezar a poner en balanza cuáles son tus situaciones emocionales prioritarias, cuáles son tus prioridades emocionales para ti, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, a mí me pone de alta autoestima, me pone de muy buen humor prestarle cosas a la gente. Estamos hablando ahorita de dinero, pero también hay cosas que pueden ser complacientes a lo mejor hasta con comida, ¿no? Con gustos, con salidas, ¿no? La persona que siempre dice, a donde tú quieras, pero yo tenía ganas de ver otra película y pues me llevas a ver una de Chuck Norris, pues no, no, yo no quiero ver a Chuck Norris, ¿no? O sea, yo quería ver otra cosa, pero pues con tal de ser complaciente te voy a decir que sí, pero te empiezas a crear obviamente todo este revolú de lo que ya platicaste, cosas internas que cuando estás en completa soledad, porque hay personas que son bastante crueles y dicen, ok, ya te ocupé, ya me complaciste, ya estoy bien, me voy a ir a disfrutar ahora con otros amigos, ¿no? Y de repente te abandonan y te quedas ese momento de soledad reflexionando, ¿y por qué no quieren estar conmigo? Si yo soy buena onda, si yo siempre complazco, pues ahí está la respuesta, porque siempre complaces, Claro. ¿cierto, Vic? Sí, y fíjate que esto nos puede llevar a ciertas trampas, ¿no? Quien está todo el tiempo centrado en las necesidades de los demás puede llegarse a olvidar de las propias. Eh, yo he tenido pacientes en este esquema, ¿no? En estos patrones, que tan centrados están en lo que los demás necesitan, en lo que los demás quieren, que son incapaces ya de decirte cuál es su sabor de helado favorito, su color favorito, sus películas favoritas, porque siempre que van al cine, ¿cuál quieres ver? La que tú quieras. ¿Dónde quieres comer? Lo que a ti se te antoje. ¿Te das cuenta? Entonces, esto se vuelve una trampa, ¿por qué? Porque por un lado, parece quitar la presión de elegir. Y bueno, si yo no elijo, yo no me equivoco. Claro, pero esto nos vuelve como una hojita que va para donde sopla el viento. Y si el viento sopla bonito, qué padre, nos podría llevar a un jardín muy bonito. Pero ¿y si sopla feo? Nos podría llevar a un basurero. El hecho de que tú no elijas no quiere decir que las consecuencias de lo que se haya elegido, aunque no lo hayas elegido tú, no te van a alcanzar. Entonces, tienes que aprender también a tomar decisiones, tienes que también tomar el riesgo de elegir y equivocarte. Y si elegiste una película y estaba fea, pues ya ni modo, pero por lo menos la elegiste tú, ¿no? Si la eligió la otra persona y estaba fea, pues ahora te aguantas.
porque tú no dijiste nada, ¿no? Si te eligieron un helado de un sabor que no te gusta, pues te vas a aguantar, porque tú no fuiste ni capaz de decir yo quiero de otro sabor, ¿no? Entonces, pues son algunas de las consecuencias que vienen a partir de este tipo de personalidad. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones que tenemos pues para empezar a salir de esto, ¿sale? Y la primera recomendación justamente es identifiquemos el problema. Ya mencionamos aquí características, patrones. Si te identificas con ello, ese es el primer paso. Reconócelo, acéptalo, para que puedas tomar medidas al respecto. Segundo, empieza a establecer límites sanos. Como bien decías, Arturo, tenemos que ser asertivos. En el canal tenemos por ahí un video sobre asertividad. Voy a tratar de colocárselos aquí para que lo puedan revisar, pero si no, búsquenlo. Es muy práctico el ejercicio y van a poder poner límites con asertividad, con la tranquilidad y la certeza de que ustedes no van a generar nada que pueda molestar a nadie. Es más, yo te diría que si tú estás siendo asertivo y la otra persona se enoja, la del problema es la otra persona, no tú. Porque la asertividad no tiene por qué molestar a nadie. Son límites. Y como ya decíamos, ¿a quién le van a molestar los límites? Al que saca algún provecho de que no los pongas. Entonces, tú pon tus límites. Eh, Hay que trabajar temas de autoestima, ¿no? De autoconcepto igual. Cuando hablábamos con Iván en este video, búsquenlo. Si no, se los pondremos por acá sobre el sentimiento de inferioridad. Mencionábamos todo el camino desde el autoconcepto a la autoestima. Hay otro videito en el canal también al respecto, pero, pero hay que hacerlo. Y la mejor manera de trabajar estas cosas, pues desde luego es ir a terapia. Acérquense a un profesional que les pueda ayudar, que les pueda guiar, que les pueda orientar para trabajar todas estas cosas. Esto, a pesar de que es algo que parece muy difícil, es algo que tiene solución. Yo tengo pacientes que iniciaron en una subyugación tremenda y hoy son capaces de defenderse, hoy son capaces de establecer límites, de reconocer y validar sus derechos. Entonces, son cosas que se pueden trabajar. Acérquense a un profesional que los pueda ayudar con esto. Completamente de acuerdo, Vic. Muy valioso lo que acabas de mencionar. Hay personas que no creen en lo absoluto que puede haber un cambio en sus vidas significativamente positivo por estar pensando que es el tipo de vida que les tocó. Es que a mí me tocó servir. Sí, te tocó servir, pero no tienes esa vocación porque ya te está pesando. Si hay un pesar en ti, reconócelo, ¿no? Como bien lo estabas mencionando, y trabaja en ello porque es importante. No siempre se puede estar complaciendo a las personas. Definitivamente, complacer a otra persona es también un punto que te quitas a ti mismo. Por dar algo al otro es algo que te quitas a ti mismo. Cuando tiene que ser lo contrario, fíjate bien, te voy a explicar algo. Cuando tú haces un regalo, es un regalo que te das a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a otorgar algo a alguien que no lo esperaba por el simple hecho de tener una relación afectiva y que yo puedo entregártelo de todo corazón, como lo decimos comúnmente, ¿no? De todo corazón yo te entrego esto. Lo que haga la persona con ese objeto ya no te pertenece. Y si es una carta, si es un balón de fútbol, si es, no sé, un suéter, una prenda, cualquier cosa, ya no te pertenece. Ya lo que haga la otra persona depende. Pero ¿qué hiciste tú? Ya generaste endorfinas, ya creaste oxitocina a partir de que invertiste tu tiempo buscando algo para ese alguien, ese objeto para ese sujeto. Ya invertiste tu tiempo. Ahí se terminó tu ciclo. No tienes que esperar absolutamente una respuesta. Si tú das algo, es un regalo que te das a ti mismo. Punto. Pero si tú estás dando por esperar recibir algo, es muy probable que estés cayendo en este síndrome de persona complaciente. Exactamente. Entonces, pues esperemos que estos puntos sean de ayuda. Por favor, compartan. Si conocen personas que están en ese tipo de situación, ¿no? Que se la pasan complaciendo a otros que no saben poner límites, compárteles este video. Yo creo que les va a servir. Si a ti te está funcionando, bueno, trata de aplicarlo y busca ayuda. Créeme, es algo que se puede solucionar
Y empezar a establecer límites te va a cambiar la vida. Inténtalo. Así es, Vic. Pues bastantes cosas que hay que valorar, bastante útil la información porque hay personas que definitivamente pueden entrar por curiosidad a este podcast y van a decir, pues a ver, a mí como que me llama la atención. Y de repente se pueden ver involucradas o identificadas y decir, oh, sí, sí, realmente estoy siendo de esta manera, tengo estas características, con razón no me sentía bien siendo complaciente, pues por alguna razón, ¿no? A veces lo que pensamos que nos da comodidad realmente nos trae problemas. Entonces, no hay que vivir con ello, hay que vivir con plenitud. Exactamente. Pues muy bien, Arturo. Pues con este tema por hoy vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? ¿Y qué te parece si nos vamos con el dato curioso de la semana? Complejamente, el dato curioso de la semana. Este dato curioso que tenemos para este martes, fíjate que nos dice que se descubre una región cerebral que media la intuición social. Fíjate nada más, Vic. Algo que puede medir la intuición social. O sea, descubren esa parte regional en el cerebro que nos crea esta intuición social. Pero vamos a ver, vamos a descubrir de qué se trata. Así es, Arturo. Pues mira, fíjate que un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience ha descubierto una región cerebral específica que parece ser crucial en la intuición social. Esta región se llama corteza cingulada anterior dorsal y se activa cuando las personas realizan juicios rápidos sobre las intenciones y los motivos de los demás. Los investigadores creen que este descubrimiento podría ayudar a explicar cómo los humanos tomamos decisiones sociales complejas en cuestiones de segundos. La intuición social, también conocida como inteligencia social o perspicacia social, se refiere a la capacidad de comprender rápidamente las emociones, intenciones y motivos de los demás, incluso con información limitada. Los investigadores creen que esta área del cerebro juega un papel crucial en la evaluación de la confiabilidad de las señales sociales. ¿Y qué implicaciones podría tener este descubrimiento? Fíjate, el primero es un impacto en la interacción humano-computadora. La comprensión del papel de esta área en la intuición social podría ayudar a desarrollar interfaces de computadoras más intuitivas y sensibles a las necesidades de los usuarios, ahora que están tan en boga las inteligencias artificiales, ¿no? Otra de las implicaciones podría ser sobre los trastornos mentales. El estudio de esta área en personas con trastornos como autismo o esquizofrenia podría ayudar a comprender las dificultades que experimentan en la interacción social y mejorar la misma. ¿Sale? Y finalmente, en neurociencias podría abrir nuevas vías de investigación sobre la base neuronal de la cognición social y la inteligencia emocional. ¿Cómo ves, Arturo? Fíjate que hay que meterse a investigar bastante de esto. Si a una persona le interesa realmente cómo funciona nuestro cerebro y el porqué de nuestras reflexiones, porque esto ya lo teníamos, solamente que se ha descubierto el porqué. Definitivamente nosotros ya teníamos esto, pero ahora se está descubriendo por qué pensamos de ciertas maneras, por qué tenemos estos posibles juicios, que no hay que tampoco ahondar tanto que puede ser un juicio, decir, no, esta persona no, porque se ve que es este es usurero, ¿no? Yo no le voy a confiar a Vic porque es un psicólogo usurero, ¿no? O sea, ese es un juicio, pero hay que tener otro tipo de criterios, otro tipo de habilidades para descubrir este tipo de cosas y hay un estudio científico avalado que revela que esto realmente existe. O sea, la psicología existe, no es un mito, no es algo creado. Eh, Habrá personas que difieran de esta situación, lo cual también es respetable, pero pues sería maravilloso que pudieran reflexionar un poquito en esta área y poder decir, ok, estamos tan limitados que solamente lo que vemos o lo que palpamos o lo que tenemos de manera inmediata es lo que existe, cuando en realidad existe un universo dentro de nuestro cerebro y qué bueno que la psicología, la ciencia van de la mano para poder descubrir este tipo de cosas, Vic. Claro, y fíjate que descubrimientos como estos
y las neurociencias nos regalan un montón, son los que pueden incluso impactar la filosofía, ¿no? Descartes decía de esta dualidad mente-cuerpo, ¿no? Y este tipo de descubrimientos nos dirían, ¿hay de verdad esa división entre mente y cuerpo? Parecía que el cuerpo y la mente son la misma cosa, ¿no? Porque este es un área del cerebro que impacta procesos mentales, ¿no? Entonces, ahí está, para reflexión, ¿sale? Entonces, pues Bastante hasta buena aquí la, el dato curioso. Bastante buena la reflexión, Vic. Sí, efectivamente hay algunas personas que no piensan, solo existen, y entonces aquí es donde René Descartes diría, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, pues sí, es bien interesante y qué bueno que existan este tipo de artículos que nos dan a descubrir que pues la mente no tiene limitantes, la única limitante pues es la ignorancia. Entonces, pues afortunadamente, Vic, existe esto. Me alegra mucho haber compartido esta nota contigo, que nos hayas explicado de qué se trata a través del artículo de la revista, porque pues nos deja bastante bueno que pensar. Bien, Así entonces, es. Vic, sin más por el momento, vámonos a la pregunta, vámonos a nuestra sección, pregúntale a los expertos. ¿Te parece, Vic? Vamos para allá. Complejamente, pregúntale a los expertos. Héctor nos está haciendo una pregunta. Héctor, donde quiera que te encuentres, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Saludos, Héctor. Esperemos que te encuentres muy bien, Héctor. Vamos a responder a tu pregunta. Eh, Héctor nos está preguntando cómo diferenciar el estrés natural del estrés maligno. Eh, Seguramente ante una situación de estrés, pues a veces no sabemos cómo decir, es bueno que me estrese y esto ya está nocivo para mi salud, para lo cual pues ahorita te vamos a responder, Héctor. Entonces, cedo la palabra a mi colega y amigo Vic. Así es, Arturo. Fíjate que esta pregunta tiene un contexto interesante. Héctor es uno de mis pacientes y me platicaba que vio una conferencia de Donald Trump donde Donald Trump decía, un poco en este discurso, ¿no? Del pobre es pobre porque quiere, que pues si las personas dieran su 110%, ¿no? Si se esforzaran más, si se levantaran más temprano y se durmieran más tarde, si estuvieran pensando en dar mejores resultados, podrían cambiar su situación. Un discurso motivacional, lleno de energía, lleno de ideas, ¿no? Y entonces el problema es que Héctor es una persona que sufre de ansiedad, que además ya ha tenido secuelas del síndrome de burnout, que más adelante estaría muy bien tocar ese tema en el podcast, pero que básicamente es un colapso por exceso de trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, conversábamos sobre este tema y yo le decía que no, que Donald Trump decía esto, claro, pues porque él es el dueño, ¿no? Y a él le conviene que la gente se estrese mucho pues porque él quiere tener máquinas, ¿no? Máquinas que le trabajen de más, que den más sin pedir más, ¿no? Y- pero habría que ver qué tanto Donald Trump se estresa a ese nivel que pide, ¿no? Qué tanto él hace estas cosas. Entonces, pues bueno, Héctor ha ido aprendiendo a poner límites también en estas cuestiones. Es bueno saber decir a nuestros jefes, no, hasta aquí. Este es el resultado en función de lo que me estás pagando. Estas son las horas que yo trabajo tiempo extra, págamelo extra o contrata a alguien más, en fin, ¿no? Y entonces él me preguntaba, bueno, pero si yo me puedo enfermar de estrés, ¿no? Y me has dicho en otras ocasiones que el estrés también es necesario para el funcionamiento, ¿cómo puedo yo diferenciar entre el estrés natural y el diestrés o este estrés maligno, ¿no? Entonces, fíjate, hay una forma sencilla, ¿no? Primero hay que entender en efecto que el estrés es algo natural. Nuestro cuerpo genera estrés para movilizarnos. Y es importante, tampoco vamos a satanizarlo. El estrés es una emoción natural que surge para que respondamos ante ciertos desafíos, ante ciertas cosas que nos puede presentar la vida. El estrés nos podría volver proactivos en ciertos momentos y es importante. Sin embargo, ¿cómo vamos a empezar a diferenciarlo? Aquí hay algo que voy a tratar de ponérselos como en tablita.
¿no? Características que vamos a tratar de ver. Primero, la intensidad. El estrés normal, pues podríamos decir que va de una intensidad que podríamos entender como leve o moderada, es decir, se puede tolerar. El diestrés, el estrés maligno, suele ser intenso y prolongado. Se siente feo, se siente pesado, te mantiene tenso todo el tiempo, ¿sale? La duración, el estrés normal es temporal. Las emociones en estado natural te duran de 10 a 20 minutos. El estrés natural te va a durar ese tiempo porque es el tiempo necesario para que te muevas, reacciones y soluciones. El diestrés, el estrés maligno, te va a mantener, bueno, se va a mantener crónico. Es decir, es un estado emocional. Y como estado emocional te puede durar meses, te podría durar años. ¿Sale? Síntomas. El estrés normal sí nos puede generar irritabilidad, dificultad de concentración y tensión muscular ocasional, pero también te va a movilizar, te va a dar energía, te va a empezar a hacer pensar en soluciones. El estrés maligno, como los síntomas que nos va a generar, podría aparecer la ansiedad, como consecuencia, la depresión, el insomnio, la fatiga constante, dolores de cabeza frecuentes y problemas digestivos. Empezamos a psicosomatizar algunas cosas. Y los impactos. Esto es importantísimo. Primero, el estrés normal pues te afectará temporalmente para tu rendimiento, ya sea para bien o para mal, depende que también lo sepas manejar, y tu bienestar pues lo mismo, ¿sale? Sin embargo, el estrés maligno te va a afectar significativamente en tu vida laboral, en tu vida personal y en tu salud en general. Entonces, estas son las diferencias que nos vamos a encontrar. Es importante que aprendas a reconocerlas, Héctor. Te comenté que íbamos a hablar de esto en este video para que lo tengas de apoyo y puedas repasarlo cuando haga falta, pero pon mucha atención porque son importantísimos estas diferencias. ¿Cómo ves, Arturo? Lo has explicado todo tan bien que casi no me dejaste palabras para poder participar, pero a fuerza voy a meter aquí mi cuchara para que Héctor también se quede con una opinión de su amigo y servidor. Eh, Básicamente, Vic, lo que abordaste es una genialidad. Abordaste los temas que se tenían que abordar. Lo único que puedo aportar ahorita en este momento, para no ser redundantes, es que el estrés natural pende precisamente de nuestro sistema nervioso central. Inmediatamente nosotros tenemos una situación de estrés ante una situación que requiere inmediata adrenalina. Entonces, la adrenalina como tal, pues nos va a hacer reaccionar. Vamos a poner un ejemplo. Vas a cruzar una calle y de repente te das cuenta que viene un carro muy rápido. Lo único que vas a hacer a lo mejor es correr o retroceder para no ser atropellado. ¿Qué pasó en ese momento? Tu cerebro entró en una reflexión, tu cuerpo entró en estrés. El estrés, tomarlo también como un mecanismo de defensa que necesariamente nos va a salvar de situaciones. Desde ahí. El estrés malo o el diestrés es precisamente lo que comentaba Vic. Ese estrés que ya te pesa en los hombros, que ya te duele la cabeza, que ya no toleras a la gente, que ya no toleras comentarios, que estás irritable. Y sobre todo, bueno, hay situaciones orgánicas que te permiten estar más estresado que otras ocasiones. Por ejemplo, la falta de sueño, la falta de alimentación y la falta de proteínas en tu organismo. Entonces es muy probable que si estás carente de ello, tengas una situación de estrés más vulnerable. Así que antes de presentarte ante una situación que te vaya a requerir concentración total y que sepas que te va a causar estrés, es muy recomendable que tengas una noche antes un sueño reparador, que hayas tomado una ducha fresca por la mañana, que te hayas alimentado bien, que tengas las suficientes proteínas para que no puedas caer en un nivel de diestrés nocivo, porque evidentemente lo vas a sentir. En cualquier momento de tu vida vas a sentir estrés. No con esto te vamos a decir, y asunto arreglado, ¿no? Cero estrés. No, todas las personas nos estresamos en realidad, pero es un mecanismo de defensa también. Y ojo, cuando es diestrés, también el cuerpo te está diciendo que pares un momento. Si tienes la oportunidad, haz una pausa. Haz una pausa, date de 5 a 10 minutos,
Relájate, estírate, respira profundo, haz algunos ejercicios de relajación por medio de la respiración y te sentirás un poco mejor ante esta situación. Vas a poderlo manejar bien. Porque cuando nosotros nos estresamos, ¿cierto, no, Vic? Dejamos de respirar. ¿Te has dado cuenta? Claro. Imagínate que estás leyendo algo en nuestras épocas godines, Vic, cuando leías un reporte de esos que te daban miedo porque ya era así como que algo había pasado. Mientras estábamos leyendo, nos quedábamos así como... Y después de que hiciste dejaste respirar como por unos 5 o 10 segundos, inconscientemente. ¿Qué creo esto? Falta de oxigenación en tu cerebro. Empezaste a acelerar tu corazón, empezaste a dejar sin aire tus pulmones, tu cuerpo empieza a generar, obviamente, reacciones y te empezaste a estresar. Entonces, lo recomendable aquí es que tomes breves descansos después de 50 minutos de trabajo o en una discusión acalorada, ya sea familiar, con amigos o en la escuela. Tómate un tiempo, tómate un tiempo. El estrés es natural, pero hay maneras de contrarrestarlo, de sentir un poco menos pesado esto, ¿no, Vic? Exactamente. Lo que acabas de decir son excelentes recomendaciones. Yo preparé aquí algunos tips y vamos a retomar justo lo que tú acabas de decir. Primero, identifica tus estresores, tenlos claros. Reconoce las situaciones o tareas laborales que te generan mayor tensión, tenlas bien presentes. Analiza si la carga de trabajo es excesiva o si hay plazos poco realistas. ¿Por qué? Vas a tener que poner límites. Aquí Donald Trump está justamente planteando expectativas muy poco realistas a sus empleados, porque creo que para ellos era la conferencia. Evalúa si tu entorno laboral es propicio para la concentración y el bienestar. ¿Sale? Entonces, esto identificando estresores. Ahora, estrategias para afrontarlo. Bueno, ya mencionó Arturo varias, ¿no? Como las técnicas de relajación, respiraciones que están muy a la mano, pueden ser, o la práctica habitual de yoga, meditación, en fin. Organización y gestión del tiempo, planifica tus tareas, establece prioridades y delega cuando sea posible. No, no todo tiene que caer sobre tus hombros, ¿no? En el tema que revisamos el día de hoy de las personas altamente complacientes, a veces este es un tema fundamental, ¿no? El no saber poner límites a los compañeros, a los jefes, nos lleva a aceptar todo lo que nos den, como si fuera indispensable que lo hiciéramos todo y además pues se los quiero dar rápido porque tengo que cumplirles, ¿no? La comunicación asertiva para que expreses tus necesidades, inquietudes de forma clara, respetuosa a tus compañeros, pero también a tus superiores. También a los jefes hay que aprender a ponerles límites. Más adelante vamos a hablar en un tema de este en el podcast para que puedan enfrentarlo también, ¿no? Eh, Descansos regulares, como bien decías, ¿no? Quien ha dormido bien en la noche, claro que va a estar mucho más fresco y descansado al día siguiente y va a enfrentar mejor su estrés normal para que no se convierta en estrés. Hábitos saludables, una buena alimentación, ejercicio continuo, hábitos de higiene del sueño son necesarios. Y finalmente, límites claros. Separa bien tu vida laboral de tu vida personal. Evita correos electrónicos o trabajo fuera de tu horario. El trabajo que se quede en el trabajo. Como bien decías, Arturo, en nuestra vida godines, ¿cuántas veces no pusimos límites, ¿no? Por tener que dar ciertos resultados. Bueno, eso tiene que cambiar, ¿no? Ya no puede seguir siendo así si queremos deshacernos de ese estrés negativo, ¿sale? Lo que callamos los godines, Vic. Exactamente. Así es. Entonces, Y perdón, Vic, una post pregunta. ¿Tú crees que las pelotitas antiestrés realmente son antiestrés? sí, sí, claro que ayudan, pero no puede ser lo único, ¿no? Este, ayudan porque liberas energía. Entonces estás ahí liberando algo de energía. Pero no puede ser, vamos, es como si quisiéramos tener una aspirina para el estrés. O sea, si yo quiero solucionar todo con mi pelotita, en lugar de seguir las indicaciones que dimos ahorita, pues aunque me compre una tonelada de pelotitas, la verdad es que no me van a bastar.
¿no? Yo he visto alguna vez cuando trabajábamos en oficinas, en los escritorios de mis compañeros, pelotitas que parecía que las había atacado un perro, ¿no? Ya deshechas las pelotitas, ¿no? Entonces, ayudan, pero no son la solución, ¿no? Definitivamente no son la solución. Sí, Vic, no, no son la panacea. A veces, ya después de que está bien húmeda la pelotita, ya deja de hacer efecto y empiezan a morder el lápiz. Y también, pues, no está padre. Lo que sí es que de alguna manera nosotros canalizamos esa energía negativa en un objeto. Esto es lo importante. En este objeto, obviamente, se va nuestra energía negativa por medio eh, de las ondas que nosotros emitimos a través de los movimientos y articulaciones, pero no podemos dejar toda nuestra responsabilidad en un objeto, así que hay que ponerle un poquito más de mente, porque esta es una situación precisamente que requiere que le pongas mente, ya no una situación física, así que si hay personas que están diciendo, pero pues a mí mi pelotita me ha funcionado, bueno, toda tu concentración se la dedicas a la pelotita, qué bueno que te funcione, pero no es un remedio del todo. Así que hay más recomendaciones que te acaba de dar mi colega y amigo y espero que te sean funcionales. Así es. Y pues por hoy vamos a dejarlo aquí, Arturo. ¿Te parece bien? Pues terminamos, Vic, con el gusto de siempre. Te deseo buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estarnos escuchando hasta este momento. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal para mayor contenido, para estar al tanto. Escríbenos qué temas te gustaría que aportáramos. Hoy, el día de hoy, aportamos un tema a petición nuevamente de Gaby García, a quien le mandamos nuevamente un saludo y un deseo de buenas noches. Así que, como Gaby, también tú puedes escribirnos, puedes mandarnos tus sugerencias, tus dudas, y con gusto pues las vamos a estar aclarando, Vic. Así es, y como dato adicional, Gaby nos escribió en el primer episodio que lanzamos. Hoy estamos cumpliendo la petición. Este, vamos, el hecho de que tarde un poquito no quiere decir que no lo vamos a hacer, pero háganlo con confianza. Preguntas que tengan, propuestas de temas que tengan, los vamos a considerar y como el día de hoy los vamos a llevar a cabo. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Recuerden, si esto les sirve a alguien que ustedes conozcan, compártanselo. Puede ser de mucha ayuda. Por hoy nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.